Bienvenidos a un espacio donde el aula no tiene paredes. Hoy, en Mentes en Red, no vamos a hablar de técnicas, sino de una verdadera revolución, la de entender quiénes somos cuando aprendemos. Hatsiri, Nancy, hoy el yo nos pide ir más allá. No solo queremos saber cómo funciona el cerebro, sino por qué nos cuesta tanto cambiar la educación si ya tenemos las respuestas en la mano. Es una pregunta incómoda, Gwen. La ciencia nos dice que el cerebro es plástico, pero nuestras instituciones suelen ser demasiado rígidas. Y como docentes, a veces nos sentimos atrapados entre lo que el sistema nos pide y lo que los ojos de nuestros alumnos nos gritan. Hoy vamos a construir una declaratoria, un manifiesto vivo para una escuela que aún estamos imaginando. Empecemos por la creatividad. A menudo se ve como un extra, pero en las fuentes leemos que es una función cerebral fundamental. ¿Qué es hoy científicamente ser creativo? Es básicamente la capacidad del cerebro para generar conexiones nuevas entre los conocimientos previos y las experiencias recientes. No surge del vacío, requiere que la corteza prefrontal evalúe y combine ideas, mientras que la red neuronal por defecto permite que la mente divague y conecte nodos distantes. Me gusta esa idea. La creatividad puede desarrollarse. En el aula, esto significa que no hay alumnos creativos, sino creativos. Lo que hay son contextos que favorecen o bloquean esa capacidad. Si el niño siente miedo al error, su amígdala se activa, el cortisol sube y la creatividad se apaga. Entonces, ¿el error es el motor? Exacto. El error es una oportunidad para reorganizar aprendizajes. Para que un niño se arriesgue a ser original, necesita seguridad psicológica. La creatividad florece en la libertad y en el desafío, no en la obediencia ciega a un currículo descontextualizado. Y algo vital se fortalece en la interacción. Las neuronas espejo nos permiten reflejar las soluciones de otros, lo que hace que el trabajo colaborativo sea un multiplicador de originalidad. Pasemos a la neuroeducación. Hatsiri, ¿hay principios que deberían ser la Biblia del docente hoy? ¿Cuáles destacarías para transformar la práctica? Primero, que las emociones son el tilde del aprendizaje. No se puede separar de lo cognitivo de lo emocional. Un cerebro estresado no aprende, solo sobrevive. En segundo, que la atención es un recurso limitado. Se necesita novedad, sorpresa y sobre todo ser significativo. El cerebro ignora lo que no le encuentra sentido. Ay, eso me toca profundamente. A veces enseñamos listas de palabras sin conexión y las fuentes nos muestran que recordamos mucho mejor cuando hay categorías y significados previos. Es lo que Ausubel llamaba ideas ancla. Si no activo lo que el alumno ya sabe, la nueva información no tiene de dónde colgarse y se pierde. También leí algo fascinante sobre el TDAH, que no es necesariamente falta de atención, sino un exceso de estímulos que el cerebro no sabe filtrar. Exacto, es una mente en estado de alerta constante, con un ruido mental profundo. La neuroeducación nos enseña que cada cerebro aprende de manera diferente. La diversidad no es una patología, es la norma biológica dentro del aula. Por eso mi práctica tiene que cambiar. Debemos usar
cooperación activa en lugar de la repetición mecánica. El aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno es protagonista y construye sus propios mapas mentales. Y es donde el discurso se vuelve acción. ¿Cómo evitamos que las diferencias se conviertan en barreras? Desde la pedagogía sistémica, puesto que entendemos que la inclusión empieza por la pertenencia. Todo alumno tiene derecho a estar y a ser reconocido en su sistema familiar y escolar. Si excluimos, generamos un desequilibrio que bloquea el potencial del niño. Y la neurociencia desmonta etiquetas. Si entiendo la neuroplasticidad, entiendo que ningún diagnóstico es una sentencia de muerte cognitiva. El cerebro cambia con la experiencia. Las bajas expectativas del docente en realidad es el mayor riesgo para la inclusión. ¿Y cómo ayuda la creatividad en esto? Diversificando la enseñanza. Si un niño no puede escribir un ensayo debido a dificultades de coordinación visomotriz, tal vez pueda demostrar su comprensión a través del teatro, de la música o inclusive del arte. Estas activan múltiples redes neuronales y potencian la plasticidad. Vamos a mojarnos. ¿Cuáles son esos 5 compromisos que asumimos como líderes educativos del siglo XXI? Pues el primero sería diseñar experiencias flexibles que respeten los ritmos individuales. El segundo sería generar ambientes emocionalmente seguros. El tercero sería reconocer la diversidad como un tesoro, no como una carga. El cuarto, yo creo que sería fomentar la autonomía y la voz del alumno. Y el quinto, mantener una actitud reflexiva, huyendo de los neuromitos que simplifican el cerebro a fórmulas vacías. Pero ojo con los riesgos. El reduccionismo es creer que solo son neuronas. Sin embargo, el neuropositivismo es creer que solo lo medible es real. Pueden deshumanizar la educación. Un currículum rígido es el mayor enemigo de la vida. Ay, por eso es que la escuela que imagino es una de alianzas entre familias y comunidad. Así conservaríamos el aprendizaje colaborativo. Desaprenderíamos la evaluación centrada en la memoria para incorporar evaluaciones formativas que celebren el proceso. Sabríamos que aprenden porque veríamos bienestar, participación y asombro. Para cerrar, no haremos un discurso final. Cada una ha traído un objeto que representa su compromiso. Mm, yo traigo ese pincel. Representa mi transformación para enseñar desde el arte y la flexibilidad, permitiendo que cada trazo sea único. Yo traigo una lámpara. Representa mi compromiso de usar la ciencia para no etiquetar, sino para iluminar el potencial oculto en la diversidad neuronal. Y yo les pido a ustedes que nos escuchan que cierren los ojos. Imaginen a ese estudiante que más les cuesta integrar. ¿Qué transformación están dispuestos a hacer hoy para que ese niño sienta que su cerebro, tal como es una maravilla de la naturaleza? Confíen en sus cerebros. Y confíen en el corazón de sus alumnos.
recorrido un camino fascinante hoy, desde la biología de la sinapsis hasta la calidez de la pedagogía sistémica. Pero la neuroeducación no sirve de nada si no se traduce en un cambio real en la mirada del docente. Para cerrar esta experiencia, vamos a realizar una reflexión final. Hatsiri, Nancy y yo misma vamos a respondernos a esta pregunta. ¿Qué transformaciones estoy dispuesto a realizar en mi práctica docente para enseñar de manera más creativa, neuroeducativamente informada e inclusiva, de tal forma que cada estudiante encuentre oportunidades reales para aprender, participar y desarrollar su potencial? Mm, Mi compromiso es desaprender la enseñanza estandarizada. Me comprometo a transformar mi aula en un espacio de seguridad psicológica, donde el error sea un trampolín y no un motivo de vergüenza. A partir de mañana, mis planificaciones serán flexibles, buscando siempre ese anclaje emocional que active el deseo de aprender en cada uno de mis niños, sin excepción. Mi transformación radica en derribar los neuromitos que aún persisten en la formación de mis colegas. Me comprometo a usar la evidencia científica para no etiquetar o segregar, sino para iluminar la diversidad. Prometo enseñar que la plasticidad cerebral es la prueba biológica de que siempre hay esperanza y que el potencial en cada estudiante es maleable y limitado si el entorno es el adecuado. Y yo me comprometo a ser una líder que fomente aulas emocionalmente seguras y creativas, donde la voz del estudiante sea el eje central. Mi transformación es pasar del discurso de la inclusión a la acción de la pertenencia, asegurándome de que cada sistema familiar sea honrado en nuestra escuela. A ti, que nos escuchas, este podcast no termina aquí. La verdadera declaratoria se escribe mañana cuando entres al aula. Confía en tu cerebro, pero sobre todo, confía en la infinita capacidad de aprender de tus alumnos. Esto fue Mentes en Red. Hasta nuestra próxima conexión.